Mire, mi amigo, acá no se trata de Irán, si estás a favor, si estás en contra de Irán, de Israel, de los Estados Unidos. Se trata de algo más viejo y más profundo, eterna confusión entre nuestros intereses propios y los intereses ajenos, la agenda ajena. Argentina no es una potencia militar, no tenemos ni para un chasquibú, no define guerras en Medio Oriente. Pero de golpe, Argentina en el tablero internacional aparece opinando, alineándose con los Estados Unidos e Israel y tomando una posición. Terrorismo. El régimen iraní, una tiranía que no solo mantiene cautiva a su propia población, sino que se ha dedicado a sembrar el terror durante décadas alrededor del mundo. ¿En dónde nos paramos en este momento histórico, en el que Estados Unidos e Israel han decidido ponerle fin al régimen iraní? Irán habló de una línea roja imperdonable y apuntó directamente contra Javier Milei. Pero, ¿cuál es esa línea roja? ¿Y cómo fue escalando este conflicto hasta generar esta amenaza internacional? Está claro que no fue por una sola frase, fue por una serie de declaraciones, decisiones políticas y posicionamientos internacionales que marcaron un giro de la Argentina. Irán no me cae simpático, me han metido dos bombas, una en la AMIA y otra en la embajada de Irán. Son nuestros enemigos. Vamos a ganar. Irán es nuestro enemigo. Ese mismo día, el presidente escaló sus declaraciones. Dijo que Irán se dedica a financiar el terrorismo internacional. Pero esta postura no empezó en 2026. Desde su llegada al poder, Milei dejó en claro su alineamiento internacional. Por ejemplo, rechazó el ingreso de Argentina a los BRICS. En 2023, el gobierno de Alberto Fernández había asegurado una plaza como miembro pleno del bloque junto a Irán y otros 4 países. Ya desde la campaña, Milei rechazaba el ingreso del país a este bloque, justificando que no iba a negociar con comunistas. En ese sentido, se alineó abiertamente con Estados Unidos e Israel y prometió mudar la embajada a Jerusalén. Yo, sinceramente me siento orgulloso de ser el presidente más sionista del mundo. Después del ataque de Hamás en octubre de 2023, el gobierno avanzó en declarar la organización terrorista y más tarde hizo lo mismo con Hezbollah. Con el paso de los meses, el discurso del presidente se volvió cada vez más directo. El Holocausto y los nazis no son algo del pasado. Los hechos de violencia aberrante ocurridos en Israel el último 7 de octubre son atroces e imperdonables. El régimen iraní, una tiranía que no solo mantiene cautiva a su propia población, sino que se ha dedicado a sembrar el terror durante décadas alrededor del mundo. Milei también dijo que el apoyo a Israel debería ser irrestricto y consideró a Moisés como el máximo héroe de la libertad de todos los tiempos. El máximo héroe de la libertad de todos los tiempos es Moisés. Por eso es tan importante entender el vínculo de la libertad con Israel, porque es un pueblo que además ha logrado conjunción entre lo espiritual y lo material. Además, Milei había criticado duramente la designación de Ahmad Bahidi como comandante de la Guardia Revolucionaria de Irán. Si bien no prosperó su nombramiento, el gobierno argentino consideró como una provocación inaceptable la designación de un acusado por el atentado a la AMIA. En junio de 2025, cuando Estados Unidos atacó 3 plantas nucleares de Irán, el gabinete de Milei celebró el accionar de la Casa Blanca. En actos oficiales y discursos internacionales repitió una idea central. Cuando se libra una batalla entre el bien y el mal, tomar partido no es una opción entre otras, sino una obligación moral. Fijando una posición como declararle la guerra a Irán, diciendo que Irán es el enemigo de los argentinos. Esto no es casualidad. No es casualidad. Cuando un país como el nuestro, un país periférico, se mete en conflictos que no son suyos, generalmente no está decidiendo, está obedeciendo. Porque la geopolítica no se maneja con discursos como hace Milei, se maneja con poder.
y nosotros no tenemos poder en el mundo. Y el problema, como decía, no es estar a favor o en contra de Irán. El problema es otro. ¿Qué gana Argentina metiéndose en toda esta guerra? Porque cuando vos no entendés el tablero, terminás siendo una pieza más del tablero, un peón de ese tablero. Hoy te hacen creer que estamos tomando una posición en el mundo, cuando en realidad puede que te estén posicionando a vos en el mundo. Y la pregunta es, Argentina, ¿está jugando su propio juego o está jugando el juego de otros? Pensalo, pensalo. Porque mientras tanto, podés ver cómo el payaso de Leuco o del otro también de TN, Nelson Castro, te cuenta desde Israel, lógicamente no se van a Irán, desde Israel, y te hacen creer que están bajo bombardeo. Y vos fíjate en lo que te voy a mostrar, fíjate en el camarógrafo. Resulta que Leuco se tira cuerpo a tierra detrás de unos tanquecitos así, porque la bomba, semejante bomba que está tirando Irán no lo afectaría, y el camarógrafo se queda parado. El camarógrafo puede ser eliminado, o es una puesta en escena de estos muchachos para darle un tema de dramatismo cuando salen del hotel lujoso en el que se hospedan en Tel Aviv. Están sonando las alarmas. Alfredo Leuco, enviado especial de la Nación Más, está en Israel, está corriendo hacia un refugio. Bueno, en realidad ahí no hay refugio. Entiendo que está en el medio de la ruta, sonaron las alarmas y tiene que refugiarse. Alfredo, ¿nos llegas a escuchar? Yo te escucho perfectamente. ¿Vos me estás viendo? Sí, perfecto, sí, Alfredo, te vemos y te escuchamos. ¿Dónde estás? En la ruta. Estamos en la ciudad israelí más cercana al Líbano, en Metula. Estamos desde un mirador tratando de mostrarles, enseguida lo vamos a hacer cuando deje de sonar la alarma. Es la ciudad más próxima de la frontera con el Líbano, y en este mirador vamos a poder mostrar la cercanía que hay. Recién escuchamos varias detonaciones, pero sonaban como bombardeos o enfrentamientos en el sur del Líbano. Qué angustia, Alfredo, qué inquietante todo. Porque sonaron las alarmas y, como bien decís vos, Hugo, no hay refugio en esta zona. Estamos en un mirador a 600 metros de altura. Y bueno, la recomendación es correr, arrojarse al suelo o cubrirse con algo. Acá hay como unos tanques de cemento, no sé si lo puede mostrar. Sí, sí. Y por supuesto que estamos refugiándonos un poco acá. Ya dejó de sonar la alarma. Hola. Atención. Sí. Están sonando las alarmas, Alfredo Leuco.
Bueno, nos están charlando y nos están haciendo posicionarnos a través de los medios hegemónicos en una posición que no es la Argentina, en una posición que no nos corresponde. Nosotros no estamos ni a favor ni en contra de Irán. Nosotros no estamos enemistados con Irán. Las bombas de la AMIA y de la Embajada de Israel, esa causa sigue abierta, no se ha cerrado. Por lo tanto, no podemos afirmar, como dice el presidente, que fue Irán el que puso las bombas en la AMIA y la Embajada de Israel. Nos quieren meter en un conflicto que no es nuestro. Nosotros demasiado quilombo tenemos en nuestro país y sin haber pasado ninguna guerra. Debemos tanta guita al Fondo Monetario Internacional que se la chorearon, tanta guita como un país en guerra. ¿Puede ser eso posible? Y encima ahora le declaramos la guerra a Irán. Vamos, muchachos, nos están tomando el pelo a lo grande y lo peor de todo es que no veo a la oposición política del régimen de Milei tomando seriamente una posición frente a esta política exterior de nuestro país. Estás viendo un programa de geopolítica con neuronas celeste y blancas. Informe Krivitsky desde Formosa, Argentina. La información ya no es lo que parece. Vivimos un mundo donde las noticias no solo informan, sino que también construyen realidades, donde lo que se muestra y lo que se oculta define cómo entendemos el mundo. Y en ese contexto, bueno, uno se pregunta quién decide lo que los argentinos vemos y lo que no vemos. Porque mientras los grandes medios pierden credibilidad, crece algo nuevo. Una demanda real de información alternativa, de otras miradas, de otros actores globales, y ahí aparece un fenómeno interesante porque muchos argentinos queremos saber qué pasa en Rusia, cómo se ve Rusia en realidad, pero no a través de los filtros tradicionales, porque no es casualidad, hay algo más profundo para hablar de todo esto, porque hoy tenemos de invitado a alguien que viene trabajando justamente en ese cruce entre medios, geopolítica y nuevas audiencias. Marcelo Ramírez, fundador de Asia TV. Marcelo, bienvenido a Informe Krivitsky. No, gracias por darme la oportunidad de hablar con vos y con tu gente. Marcelo, vos sos un hombre que, bueno, tiene armado incluso una organización de alianza cultural con Rusia, has ocupado cargo en el Instituto Patria en Relaciones Internacionales. ¿Quién está contando hoy la verdad en la Argentina frente a la guerra y a todo? ¿Y quién la está editando? ¿Quiénes son? Bueno, yo creo que la respuesta es bastante conocida, ¿no? Los que consideramos mainstream, los medios corporativos, los medios ya instalados como grandes empresas, son los formadores de opinión, y los formadores de opinión tienen una posición muy, muy tomada al respecto. Muy encolumnada con Estados Unidos. Es columnada con Estados Unidos y a veces se dice menos con el Reino Unido y con Israel, ¿no? Claro, son tres, es un eje que lo conforman tres patas y que a veces pasa desapercibida. Algunos son mucho más hábiles. Yo creo que los británicos son los más hábiles de todos porque nunca aparecen en ningún lado. Pero sin embargo, fíjate que las guerras las instigan ellos. Tanto la guerra en Ucrania como, bueno, otras a lo largo de la historia. Cada vez que vos estás por llegar a un proceso de paz, ¿qué es lo que pasa? Los propios británicos de alguna manera lo obstaculizan, de alguna manera lo aceleran el conflicto. Israel, bueno, Israel muchos lo consideran
perdón, tuve una interrupción como acabas de ver. Israel tiene una política, yo creo que de condicionamiento tan poderosa que ha arrastrado a Estados Unidos a una guerra que encima ni siquiera le es útil a Estados Unidos. No es una guerra que le sirva a Estados Unidos. Está perdiendo mucho más de lo que está ganando y va a perder mucho más todavía de lo que está ganando. ¿Quién es el único interesado en esta guerra? Que tampoco quería Irán, que tampoco quería Rusia, no la quería China, nadie quería esta guerra, por distintas razones. El único que la quería era Netanyahu, era Israel. Y bueno, y ahí está la guerra. ¿Qué nos cuentan acá en la Argentina? Y en la Argentina nos cuentan que Israel es un país víctima, pero sin embargo cuando vemos lo que está pasando con sus vecinos, bueno, sabemos que esto es un relato inconsistente. Inclusive nos van llegando muchos videos mostrando muchos actos de discriminación que se hacen en Israel, contra aquellos que son cristianos, que son musulmanes, por supuesto, contra aquellos que no son judíos. Entonces hay un doble discurso. Irán se lo condena por ser un Estado teocrático, pero Israel es un Estado que se autodefine también a partir del judaísmo y tampoco esto se plantea. Entonces, estás en una situación donde los medios que reciben pautas privadas, públicas, tienen intereses creados y funcionan con un discurso, podríamos decir, casi homogéneo. El otro día yo, por ejemplo, te saco un caso puntual, el de Trebuk, con Tamara Lali. Realmente vergonzoso lo que hacía Trebuk, no la dejaba hablar, no dejaba explicar qué era lo que pasaba, no, confundía las cosas a propósito, y después montaba una escena de ofenderse porque él no podía tolerar que se diga eso, tildando de terroristas a partidos políticos como el Hezbollah. Entonces se hace una gran ensalada que confunde a la gente común, que no tiene por qué saber los pormenores de todas estas cuestiones. Entonces resulta bastante más manipulable, pero bueno, también creo que se está dando un cambio. Si prestamos atención, hay cada vez más rechazo a determinadas políticas que en otro momento no se podían ni cuestionar. Creo que se ha llegado a un punto donde hay un cansancio generalizado con eso y esto empieza a expresarse en general en redes sociales, que más allá de que también tienen su propia tendencia, presentan algunas fisuras donde se cuela que, bueno, que el pensamiento general es ya de hastío, de cansancio, de una política tan manipulada como la que estamos mencionando. Ahora, vos decías, esta guerra no le conviene a Estados Unidos, le conviene a Israel, ¿sí? Es la guerra de Israel, diríamos. Y Estados Unidos, con el discurso que tenía Trump de Estados Unidos, de arreglar la política interna, de mejorarle la situación a los estadounidenses, está haciendo todo lo contrario y aparte tuvo un discurso pacifista, diríamos, de que traía la paz al mundo. Ahí tenemos dos ejes. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros los argentinos diciendo que Irán es nuestro enemigo, declarándole prácticamente la guerra a Irán? ¿Qué ganamos? ¿Cuál es la política exterior de Milei? Porque uno puede decir, bueno, es un arrastrado de Trump. Muy bien, sos un arrastrado. Pero ya señalar a Irán como el enemigo de Argentina, ¿cómo lo entiendes? A mí me parece que la verdad es que Milei es alguien que es inconsistente, es alguien que no tiene conciencia de la gravedad de las cosas. Yo no sé si realmente, sinceramente te digo, no sé si él sopesa el riesgo de lo que hace. Él se pelea con China cuando es su principal proveedor por una cuestión ideológica y intentó meternos en la guerra de Ucrania contra Rusia. Por distintas razones, son largas de explicar, no consiguió tener un papel más activo que el de las declaraciones. Y ahora, como si fuera poco, intenta meternos en una guerra mucho más pesada, puedo decir, mucho más compleja y que hasta los propios países occidentales, fíjate que están muy renuentes para acompañar a Estados Unidos, nadie lo quiere acompañar. Entonces, uno dice, ¿cuál es
lo que lo lleva, y evidentemente él tiene una posición personal. Él ansía pertenecer a un grupo étnico, religioso, con el cual puede pertenecer, pero a medias, porque étnicamente no podría hacerlo si consideramos semita con sus razones de origen, y él puede convertirse si quiere al judaísmo. Lo que él no puede hacer es arrastrar a nuestro país en un conflicto que es el de Israel. Cuando él asume y él dice Estados Unidos e Israel van a ser los ejes de mi política exterior, ya ahí estamos en un enorme problema, porque un país soberano no puede seguir la política de otro así se acierta, sea Estados Unidos, sea Israel, sea Cuba, sea Rusia o sea China. O sea, nosotros debemos tener nuestra política, después buscar formas de coordinación. Él antepone sus intereses personales, sus gustos personales, sus preferencias personales, antes que los intereses de la nación. Y ese es el verdadero problema. Y lo otro que es alarmante es la tibieza, para ser suave, de la oposición, que en general siempre encuentra excusas para mirar para otro lado. Porque en definitiva... Sí, claro, no, fíjate que... iba a decir eso. Claro, por porque ejemplo... si Milei está haciendo todo lo que está haciendo, es porque la oposición se lo permite. Ahora, mi pregunta es, ¿la oposición también está encolumnada con Estados Unidos e Israel? Yo creo que sí. Creo que hay distintas salas, creo que ahí nos tendríamos que meter también en lo que es el globalismo y el trumpismo. Claro, o sea, acá hay una fractura, hay dos élites en Occidente. Israel juega en las dos. Después tenés el globalismo internacional y tenés este nacionalismo, estatismo, patriotismo, como le quiera llamar, de Trump, que es pro-estadounidense. Y ahí hay un problemita con lo que tenemos nosotros, pero la realidad es que hay una fractura entre esas élites, entre ellos tienen dos modelos distintos, uno proteccionista, otro corporativo privado. Entonces, es esa diferencia que hay entre esos dos modelos, y permite que Israel tenga terminales en ambos lados, o sea, sean demócratas o sean republicanos, da lo mismo. Estados Unidos tiene influencia en ambos lados, Israel. En algunos casos tal vez sea más explícita, sea más abierta, pero bueno, nadie va a desafiar a Israel. Creo que mucho hay que también investigar sobre el tema del sionismo. El sionismo, no solo el sionismo uno lo entiende como el judaísmo, pero hay un sionismo cristiano que es el que permite estas historias, y que ha sido clave para que Estados Unidos tenga la posición que tiene hoy. Entonces, en definitiva... El sionismo ha dejado de ser un movimiento político de los judíos, sino que es mucho más amplio, ¿no? Hubo en Buenos Aires la semana pasada un encuentro en una sinagoga muy importante de Buenos Aires, con más de 400 líderes pastores argentinos muy representativos, y todos cristianos, ¿no? Y todos orando por Israel. Entonces vemos que el sionismo es mucho más allá de los judíos. Seguro, hay un grupo cada vez más importante de evangélicos que considera a Israel como el Israel bíblico, y este Israel no tiene nada que ver, y sería bueno que escuchen a los propios judíos que se oponen a esto. Muchos son judíos ortodoxos que explican que no tiene derecho el Estado de Israel a hacer lo que está haciendo, porque básicamente es una imposición, es un desafío a la voluntad de Dios, que Dios los ha castigado quitándole su Estado, su nación judía, y hasta que Dios no los perdone no tienen derecho a volver, que están forzando una situación. Y además hay una visión distinta, porque estos cristianos creen que lo que tienen que hacer es ayudar a Israel a que construya el tercer templo, porque eso va a ser la sede del anticristo, y eso es lo que va a traer la llegada de Jesús. Y acá hay un problema, porque los judíos lo que están esperando es el verdadero Mesías para ellos, que según ellos no ha llegado. Entonces tenemos una confluencia de intereses en base a dos posiciones distintas, pero que a los fines prácticos permiten que ambos sectores se alineen en la política internacional. Y este es el grave problema que hay.
y esos grupos, generalmente son pentecostales, que han llegado a la Argentina, están haciendo, bueno, están teniendo una participación cada vez más activa en política, y la van a tener más todavía, y arrastran y brindan las masas al sionismo que de otra manera no podrían conseguir. Es muy interesante este proceso. Ahora el peronismo está impulsando la candidatura de un pastor evangélico. Claro. Del peronismo. Y fíjate una cosa, que yo creo que uno de los principales problemas que hay es la carencia de política religiosa, en las cuales el peronismo ha sido de alguna manera cómplice, porque en realidad yo creo que esto no es peronismo lo que estamos viendo, es una fachada que dice peronismo, pero no responde a las ideas clásicas del peronismo. Entonces, al no haber política religiosa, bueno, esto es fácil, lo que vos no hacés, lo hace otro. Entonces, vos no tenés política religiosa, pero la CIA sí tiene política religiosa, y te desembarca acá a través de estos movimientos y te empieza a condicionar ya no solo la política exterior, como ya estamos viendo que está pasando, sino de alguna manera ya te ponen presidentes, te ponen legisladores y te van modificando de a poco tu estructura social y política. Entonces el problema es serio, tenemos que tener una política religiosa, tenemos que definir cuál es nuestra idiosincrasia real, cuáles son nuestras raíces, qué es lo que queremos, cuál es nuestro modelo, y a partir de eso defenderlo y funcionar. Pero bueno, lamentablemente ¿Tenemos escapatoria? progreso. ¿Crees que tenemos escapatoria? Porque tenemos los medios controlados por el anglo-sionismo, sí, y con la línea editorial única de ellos, que es occidental, ¿no? Tenemos la dirigencia opositora a Milei, ya sabemos lo que Milei hace, y está haciendo lo que él debe hacer, está para eso. Ahora, la oposición no está para acompañar eso, pero lo está acompañando. Un tipo que llegó sin legisladores, hoy tiene mayoría en el Congreso, y que salió de la nada. Ahora, frente a todo este espanto, estamos nosotros que tratamos de llevar otra comunicación alternativa, pero no tenemos la posibilidad de comprar los algoritmos. No, claramente. Yo lo que creo es, obviamente, lo que vos estás diciendo se desprende una cosa. Todo lo que es la construcción del sistema, la construcción de la narrativa del sistema, está en manos de ese anglo-sionismo que mencionas. Yo diría que casi sin fisuras, alguna excepción tibia, porque en cuanto endureces mucho tu discurso, bueno, pasas a ser de los relegados. Y entonces vos tenés la estructura a favor de eso, pero también lo que vos tenés son dos cosas a favor. Una es el cansancio social, porque yo creo que la gente está hartada. El problema es que la gente tiene un hartazgo que la conduce a la apatía. Y ese es el problema. No hay acción política rebeldía. O sea, son todos ladrones, que se vayan todos. No quiero saber nada con la política. Ahí está. Pero bueno, pero necesitamos construir una alternativa a eso. Y por ahora, la gran mayoría de la población está en: no me meto, hago mi vida, trato de zafar como pueda. Lamentablemente así no vamos a encontrar la solución, vamos a tener que encontrar una solución. Y el otro tema es que internacionalmente se está resquebrajando ese sistema anglo-sionista. Se está cayendo realmente a una velocidad acelerada, y si cruje arriba, si crujen donde están las grandes decisiones, si aparecen actores emergentes con otras posiciones, si se ve una luz al final del camino, bueno, eso yo creo que va a debilitar las élites argentinas, y desde ahí se puede haber la fisura para que surjan otro tipo de movimientos nacionalistas, patriotas, con una visión distinta, más conservadora de la vida social, algo que yo creo que comparte la mayoría del pueblo argentino. Lo que pasa es que todavía estamos como inconectados. Lo que yo pienso, lo que vos pensabas, bueno, mucha gente común que la piensa, pero como los medios y ese entorno mediático, ese entorno comunicativo, te hace ver otra realidad, la gente tiene miedo de expresar sus verdaderas ideas. Entonces yo voy pisando con mucho cuidado cuando digo algo, y me fijo de no herir una susceptibilidad, de ser correcto políticamente. Entonces, claro, la gente más común se cansa de ver todo eso, se mantiene al margen,
y no encuentra canales de expresión política, pero si logramos conectar esas voluntades diversas y construir un canal de expresión política, yo creo que el potencial es muy alto y ahí sí realmente podríamos enfrentar esta decadencia que si no lo conseguimos hacer, también tiene que ver con la supervivencia como nación. Así es. Y para finalizar, ¿crees que la definición de esta guerra que estamos viendo, que ya para mí es una victoria de Irán, puede consolidar esta posibilidad de apertura en la Argentina? Creo que todavía falta. Creo que va a tener un impacto, pero ¿sabes qué? Creo que necesitamos bajar por ahí los vedetismos de quienes se oponen a este modelo. Hay veces hay mucho interés personal, mucho de, bueno, yo lidero, ustedes vengan atrás, y esto está generando múltiples fracciones. Si vos podrías agrupar a todos estos movimientos que más o menos tienen un pensamiento nacionalista parecido, que tienen un modelo más o menos parecido, yo creo que podríamos hablar de un porcentaje, no sé, 20%, 15% del... Claro, como para empezar a poner una cabeza, porque cuando emerja alguien y se empiecen a alinear los demás, entonces sí vamos a tener una fuerza política que pueda competir, sea vía elecciones o sea la vía que sea, porque en realidad creo que también tenemos que en algún momento ponernos a discutir qué es este tipo de democracia liberal que nos han vendido, que es vamos a votar una vez cada tanto, cada 2 años, cada 4 años, y nos vamos a nuestra casa para que hagan lo que quieran. O sea, legitimamos lo que ellos quieren hacer, nada más lo que ellos eligen. Claro. Lo que las corporaciones eligen, los que las fundaciones RAP ponen. Entonces sí. Estamos votando a lo que el sistema manejado por esta corporación anglosionista decide y estamos encerrados en eso, ¿no? Y la gente creo que lo percibe, lo sabe, pero no ve alternativa. Pero responde yéndose a su casa, no votando, con apatía. Bueno, necesitamos transformarlo en voluntad política. Y ahí está la tarea. Veremos a ver qué sucede. Mientras tanto, batallamos desde estos rinconcitos de Internet que nos permiten por lo menos llegarle a algunos. Maravilloso el laburo que hacen en Asia TV, así que mis felicitaciones y muchas gracias por participar en el programa de hoy. Bueno, no, gracias a vos por invitarme y bueno, y está a disposición para cuando lo necesiten y para ver qué podemos hacer de esto en nuestro humilde espacio. Así es. Yo creo que uniendo todos los pequeños espacios por ahí podemos entre todos empujar el carro para que arranque de una vez por todas una alternativa en nuestro país con una visión desde el sur global y pensando con cabeza propia, no con cabeza prestada, ¿no? Exacto. Así es. Muchísimas gracias, Marcelo.